Sistema de control interno aplicado a centros educativos. Ley de control interno 8292. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Aaron Castillo Navarro. Hoy voy a brindarles una explicación breve de en qué consiste el sistema de control interno. Eh, el concepto de sistema de control interno nos dice que se entenderá por control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los objetivos organizacionales. La ley de control interno tiene la finalidad de que el centro educativo pueda, como bien lo dice el concepto, cumplir sus objetivos mediante una serie de acciones detalladas y programadas que busquen esta finalidad. Las mismas, a su vez, pretenden agilizar trámites y asimismo garantizar que todas las acciones estén hechas bajo el marco de la ley. Como toda ley y reglamento tiene sus objetivos en particular. Bueno, los objetivos de la ley de control interno son 4 muy específicos. El primero de ellos dice proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la idea de control, el control interno nace por allá del 92 con la finalidad de que todos los entes públicos hagan un uso adecuado y efectivo de los recursos con los que disponen, evitando, como nos dice el mismo objetivo, que no haya pérdida, despilfarro, uso indebido, sino que todo sea usado de manera adecuada. Dice también un segundo objetivo, exigir confiabilidad y oportunidad de la información. Es muy importante. Los centros educativos, que es donde estamos haciendo este pequeño proyectito, manejamos mucha información, registros de notas, presupuestos, documentos de junta, documentaciones con supervisión, dirección regional. Y esa información, cuando se pierde, lamentablemente a veces se pierde, los riesgos y costos son elevadísimos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué está sucediendo en nuestro centro educativo, no podemos brindar respuesta a solicitudes de los usuarios ni otras entidades con las que tenemos relación. Un tercer objetivo es garantizar la eficacia y la eficiencia de las operaciones. Eso es muy importante porque el control interno te permite que las acciones que estés haciendo, hablemos de cosas tan típicas como el comedor estudiantil, transporte estudiantil, hasta las actividades extracurriculares como el FEA, Feria Científica y demás, sean hechas de manera adecuada. Y siempre hay una transparencia. Creo que lo más importante del control interno es la transparencia que andamos buscando en ella. Y como un cuarto objetivo, que es cierre de todo lo anterior, cumplir con la normativa y el ordenamiento jurídico correspondiente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que como entidades públicas no nos salgamos de lo que tenemos que hacer, siempre buscando la transparencia de cada una de nuestras acciones. Control interno tiene 5 ámbitos. El primero de ellos se llama ambiente de control, el segundo valoración del riesgo, el tercero actividades de control, el cuarto sistemas de información y el quinto seguimiento. Vamos a dar una pequeña explicación de en qué consiste cada uno de ellos. El ambiente de control dice que el ambiente de control es el conjunto de factores organizacionales que propicien una actitud positiva y de apoyo al sistema de control interno y a una gestión institucional orientada a resultados que permitan una rendición de cuentas efectiva. Este, este ámbito es bastante particular porque se mete mucho en lo que es la cultura organizacional y la misma actitud que tenga la persona directora. El ambiente de control es generar ese ambiente, como dice la palabra, en donde el control, el seguimiento al control interno sea la norma. No tanto como de una manera asfixiante, que a veces lamentablemente sucede, sino de una manera proactiva, una manera positiva, en donde lo que se busca no es la persecución, sino que todos actuemos a derecho y con ello garanticemos pues la estabilidad laboral tanto del centro educativo como de nosotros como funcionarios. Formas del ambiente de control manifestarse o reflejarse en las acciones diarias es que, por ejemplo, cuando hay reuniones, en las reuniones se establezcan
se establezcan en las minutas, en las actas, en las agendas, todo lo que hemos estado haciendo, que las reuniones estén documentadas, por ejemplo. El ambiente de control tiene que ver con acciones tan simples como que en cada reunión se dé un espacio para a conversar o hablar del control interno que estamos haciendo en nuestro centro educativo. Valoración del riesgo, el segundo ámbito. Este ámbito es bastante interesante porque hace unos años, hace bastantes años, por lo menos cuando yo empezaba, a los centros educativos nos mandaban una lista de un montón de riesgos, desde terremotos, inundaciones, era una lista muy grande, el SEBRI, eh, pero en una revisión que se hace en el 2015, al final del documento comparto la liga de ese documentito, de esa guía de implementación sobre la cual estoy haciendo este trabajo. eh, lo que se busca es que el centro educativo identifique sus propios riesgos. Por ejemplo, yo trabajo en la Dirección Regional de Educación Coto, específicamente en Corredores y Golfito. Son los dos cantones donde he trabajado durante estos 10 años que tengo de experiencia. Eh, esta zona acá es plana, realmente es muy plana, por lo cual un derrumbe es un riesgo demasiado poco probable que no suceda. Sin embargo, los compañeros que trabajan en los circuitos de San Vito, Sabalito, todo lo que es la zona alta de la Dirección Regional de Educación Coto, los derrumbes sí son un riesgo latente porque tal vez no es que afecte directamente al centro educativo, sino a comunidades donde viven estudiantes. Entonces, hay que tomar el derrumbe como un riesgo eventual. Dice el concepto de evaluación de riesgos, ya de manera contextual, dice, la evaluación de riesgos corresponde a la identificación, análisis, administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos para fortalecer el sistema de control interno y ubicar a la organización en un nivel de riesgos aceptable. Esta última parte es muy importante porque riesgo aceptable es una forma de decir que el riesgo siempre va a existir, siempre vamos a estar en el riesgo, y lo que se busca es que podamos manejar ese riesgo, no caer en un punto que no podamos hacer nada. Por ejemplo, en el 2020, pues ningún administrador, por más astuto que haya sido, pudo pronosticar una pandemia y hubo que adaptarse a esa situación que nos aconteció y que pues todavía hoy estamos tratando de desenvolvernos con ella y tomar todas las acciones pertinentes, desde la entrega de alimentos, cómo se entregan los alimentos, cómo vamos a hacer el proceso, entrega de guías, qué controles vamos a tener con los guías. Creo que ese año 2020-2021, con todo lo que fue la educación a distancia y demás, fue un espacio, un ámbito ideal para ejercitar lo que fue el control interno. Y pues los riesgos que de pronto estamos como centros educativos inmersos y que nos pueden llegar a acontecer. Actividades de control. Como les comentaba, en las primeras documentaciones que se hacen de control interno, las actividades de control había muchas matrices y llegaba un punto en donde era la matriz por la misma matriz. En esta revisión que se hace en el 2015-2017, donde se nos dice, ok, implementemos control interno al centro educativo, se nos dice de una manera muy simple, lo cual yo aplaudí mucho, y es que cada centro educativo va a diseñar sus propios controles de acuerdo a la naturaleza del mismo. Así las cosas, por ejemplo, un centro educativo, hablemos de una dirección 1, una escuela unidocente, o escuela multigrado como se llama ahora, el inventario es poco, el movimiento es poco, de pronto no tienen ingreso de camiones a centro educativo como si puede tener un colegio técnico profesional que tiene ingreso de camiones para manejar, para sacar ganado, para sacar mercadería, productos a la venta y demás. Entonces cada uno va a hacer los controles que crea convenientes y que se ajustan a sus necesidades. Evidentemente, pues harán algunos controles que son como muy estándar, que sé yo, control de oficios, circulares, documentos enviados, documentos recibidos y demás. Pero esta actividad de control, pues, lo que se pretende es que cada centro educativo establezca los controles que mejor se adapten a sus características y que
puedan ser llevados. Y esa parte es muy importante, los controles que se adapten y puedan ser llevados, porque tener una matriz de controles por nada más tenerla realmente no soluciona nada. Y como nos dice el concepto de manera textual, dice, las actividades de control corresponden a las políticas, procedimientos y mecanismos que se deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar para asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del sistema de control interno y el logro de los objetivos institucionales. Sistemas de información. Desde mi concepto, es uno de los más importantes porque eh, busca resguardar toda la parte de información del centro educativo. Hablemos desde archivos de estudiantes, archivos institucional, hablemos documentaciones varias que se van generando a través de los años. Los centros educativos generamos documentación a montones durante un año, 2 años, 3 años. Lo delicado es cuando estas informaciones no están siendo debidamente resguardadas y las mismas se pierden. Hablemos de un concentrado, hablemos de notas, hablemos de expedientes docentes, del expediente del estudiante, y no solamente que se pierde, que es así como ya la catástrofe final, ¿no? Sino hablemos que se daña, se humedece, se traspapela, no tiene un adecuado orden, entonces cuando hay que hacer alguna acción desde buscar información desde un traslado, por ejemplo, pues estamos en serios problemas. Dice el texto, los sistemas de información consisten en obtener, generar, procesar y comunicar en forma eficaz, eficiente, económica y con apego al bloque de legalidad la información de la gestión institucional y otra de interés para la consecución de los objetivos institucionales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ese adecuado resguardamiento de la información para que en el momento que sea necesaria se obtenga nada más. Obtenemos la información de manera fácil, confiable. Este sistema de información echa mucho mano de lo que son el manual de procedimientos archivísticos, el cual pues nos dice cómo tenemos que archivar la información, de acuerdo a los, qué sé yo, si es información que viene del Ministerio de Educación Pública o instituciones autónomas, si es información que se genera dentro de un centro educativo, como una circular, un memorando y demás. Además, con los últimos avances, pues también, con los últimos avances en tecnología, pues ya también las TICs se incluyen en esto y ya hay cómo manejar información de manera digital, cómo archivarla, cómo categorizarla y demás. Ese archivo en físico, pues ya en su versión digital, cómo lo podemos manejar y tener. Y el seguimiento es como la forma que el administrador, recordemos que el sistema de control interno puede ser delegado a diversas áreas de acuerdo a su rango de competencias y de acciones. Sin embargo, la persona directora es el responsable absoluto de todo lo que ahí acontezca. Entonces el seguimiento dice que son actividades permanentes, periódicas, para valorar la calidad de funcionamiento de los elementos del sistema de control interno a lo largo del tiempo, así como para asegurar que las medidas y los resultados productos de las revisiones se atienden de manera efectiva y con prontitud. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de seguimiento es, uno, estar verificando constantemente que las cosas se están haciendo como tienen que hacerse. Esa es como la principal. Y dos, muy importante, es verificar que los controles que estamos haciendo, las acciones que estamos haciendo, tengan funcionalidad. Porque de pronto en una ronda de seguimiento me puedo dar cuenta que el control que yo diseñé para dar este control, valga la redundancia, a X actividad, no está satisfaciendo las necesidades, se queda escaso, o más bien está de más porque tengo otra forma de hacerlo. Recordemos que el control por el control no tiene sentido, y cuando un control no satisface las necesidades para las cuales fue diseñado, una o se modifica para que lo logren hacer, o pues se elimina porque ya hay otra forma de hacerlo de mejor manera. Bien, en el siguiente código tenemos una comprobación. Ahí vamos a unir unos conceptos de control interno que tenemos
mm, con su respectiva definición, que son los que acabamos de ver hace un momento. Espero que pues, puedan hacerlo y que realmente la disfruten. Y seguidamente, después de que hacemos eso, tenemos como una opinión. Y eso vamos a usar un Padlet que dice cuál es la utilidad de aplicar correctamente el sistema de control interno en los centros educativos. Recordemos que es obligación, tenemos que hacerlo, pero pues cuál es la utilidad que podemos encontrarle a adaptar este sistema. En el Padlet vamos a hacer nuestros comentarios y vamos a leer el de los demás compañeros. Cada cuadrito de Padlet tiene habilitado para que podamos calificarlo, o sea, de 1 a 5 estrellas si nos gustó la opinión de esa persona. Entonces, ahí está la actividad, espero que la disfruten. Gracias.